Bienvenidos al primero de una serie de 4 videos donde exploraremos zonas de difícil acceso en el cajón del río de los Cipreses. Si aún no han visto el video resumen de la cabalgata, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube después de ver este video. Por favor, subamos al caballo. Muy bien. Mi nombre es Alfonso y junto a Cachipún, el noble corcel que me acompaña, seremos los guías que les acompañarán durante esta cabalgata virtual. Les damos la bienvenida a la Reserva Nacional Río de los Cipreses, que pertenece a la comuna de Machalí y está ubicada en la región del Libertador General Bernardo Higgins, a 50 kilómetros al este de la ciudad de Rancagua. Partimos desde los corrales de Maitenes, distante a 12 kilómetros de la entrada de la reserva. Es un área silvestre protegida del Estado, administrada por CONAF. Fue creada en 1985 y es considerada un sitio de importancia para la conservación de los ecosistemas representativos de la región. Comprende la cuenca completa del río de los Cipreses y la ribera sur del río Cachapoal, muy próximo a su nacimiento. La reserva protege estepas y bosques esclerófilo de la precordillera andina. Entre las plantas destacan el peumo, quillay, litre, frangel u olivillo y bosquetes de ciprés de la cordillera, que veremos más adelante. Dentro de la fauna destacan el guanaco y el loro tricahue, ambos protegidos por las amenazas de su conservación. Y también, la reserva cuida elementos del patrimonio cultural como los petroglifos, entre muchos otros elementos de la diversidad, tanto biológica como cultural. Esta visita es una experiencia sensorial, por lo que intentaré ser lo más breve para que puedan escuchar los sonidos de la naturaleza y experimentar la cabalgata como si estuviesen aquí con nosotros. Durante esta visita virtual, conoceremos sectores de la reserva de difícil acceso. Para acceder a estos lugares, se requiere de un permiso otorgado por CONAF y es obligatorio realizar el recorrido a caballo y con un arriero en convenio. En otros tiempos, el acceder por este sendero era toda una aventura e incluso un riesgo, si no se tomaban las precauciones debidas. Aún existen tramos donde solo hay una huella por donde pasa el caballo y un desfiladero hacia el río Cipreses, directo a unos 100 metros en caída libre. A continuación, tomémonos unos minutos para experimentar cómo es pasar por un sendero de montaña a caballo. No se preocupen, Cachipún los guiará todo el trayecto. Primero pasa Cristian, nuestro arriero guía, cuya información de contacto encontrarán en la descripción de este video por si desean realizar una cabalgata por la zona. Luego de eso, seguimos nosotros en fila y con mucho cuidado. Esperamos que avance nuestra compañera, que va delante con su caballo Cachupín, y luego seguimos nosotros a lomos de nuestro fiel Cachipún. Atentos al camino y a los sonidos de los cascos de los caballos al pisar las rocas. Seguimos avanzando y ahora nos encontramos bordeando el lecho del río de los Cipreses, que podrán ver a su izquierda, siguiendo por el cajón hacia nuestro destino de hoy, el refugio Urriola. ¿Se han preguntado por qué se llama cajón? En este caso, cajón del río de los Cipreses. Este nombre se da en las zonas altas de cordillera, donde los ríos son encajonados por cerros, farillones o macizos cordilleranos. Noten el poco espacio que queda, donde apenas puede pasar el caballo, entre el borde del río y el murallón de arena y rocas que está a su derecha. Apreciemos entonces el hermoso cajón del río de los Cipreses. En cuanto al clima, en la reserva se presentan 4 meses de verano muy calurosos y secos, y en invierno hay abundantes precipitaciones en forma de nieve.
Sin embargo, estos patrones han ido cambiando en los últimos años, con temporadas cálidas más largas y muy pocas precipitaciones en los meses de invierno, cada vez más cortos, lo cual sin duda afecta a la flora y fauna que habita en la reserva. Tomémonos unos segundos para escuchar el sonido de los caballos al ir bordeando el lecho del río. Hacemos un pequeño alto en nuestro recorrido para que los caballos puedan descansar y alimentarse en un sector muy importante dentro de la reserva, la Piedra del Indio. La Piedra del Indio contiene numerosos petroglifos, que son imágenes grabadas en superficies rocosas y que representan en la reserva un testimonio material dejado por los antiguos habitantes en su búsqueda de mejores oportunidades para sobrevivir. Pongan atención y escuchemos una bandada de loros tricahue que está por pasar cerca de nosotros. Muy bien, ahora rodearé la roca y les iré comentando un poco más sobre estos asombrosos grabados. Cuidado con la cabeza al pasar. Los petroglifos poseen una simbología compleja y difícil de interpretar. Son símbolos hechos por los humanos antes del desarrollo de la escritura y guardando las diferencias se podría decir, en cierto sentido, que son la práctica ancestral de lo que ahora conocemos como el graffiti. Desde que fueron elaborados, se inició un lento proceso de deterioro natural, principalmente debido a las condiciones ambientales que imperan en el cajón, con fuertes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche y la influencia de los ciclos estacionales climáticos, como el verano o el invierno. Sin embargo, muchas veces los deterioros más notorios son producto del ser humano, principalmente debido a rayados y, aunque parezca inofensivo, a las pisadas y caminatas sobre estas rocas. Esta espectacular roca exhibe un interesante conjunto de diseños simbólicos. Las primeras descripciones realizadas en 1908 nos muestran claramente un mayor número de diseños de los que posee el registro del año 2015, debido al deterioro ambiental y al daño ocasionado por el hombre. Ahora nos regresamos al sector donde se encuentra descansando el resto del grupo y los caballos. ¿Podrían reconocer entre ellos a Cachupín y a Cachipún? ¿O al caballo blanco que se llama Palomo? Continuamos nuestra travesía hacia el refugio Urriola. Cachipún va con las energías renovadas, pero al igual que nosotros, también tiene ganas de llegar al refugio y al bosquete de cipreses de la cordillera que lo rodea. La vegetación esclerófila, que pueden ver a los alrededores, es un tipo de vegetación adaptada para soportar inviernos lluviosos y largos periodos de sequía y calor en verano. Se caracterizan por sus hojas coriáceas, duras, recubiertas por una gruesa capa llamada cutícula, la cual impide la pérdida del agua durante la época seca. Además, su follaje es siempre verde, lo que quiere decir que no pierde sus hojas en el otoño. Este tipo de vegetación es considerada un objeto de conservación en la reserva. Corresponde a un ecosistema representativo de la zona precordillerana de Chile central, siendo uno de los más degradados a nivel nacional, a pesar de ser considerado como un punto caliente de biodiversidad a nivel mundial. Cada vez estamos más cerca de nuestro destino de hoy. Al fondo, ya se pueden apreciar los primeros cipreses de la cordillera, que nos da la bienvenida al sector del refugio Urriola. Nuevamente dejo a Cachipún descansando, que ya está junto al resto del grupo en el refugio Urriola, para poder mostrarles el maravilloso bosquete de ciprés de la cordillera que hay en este sector. Esta especie es una especie endémica de los bosques subantárticos de Chile y Argentina. Pertenece al grupo de las coníferas y se distribuye en alturas que van desde los 250 a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, y de norte a sur, desde la zona cordillerana de la Aconcagua hasta Palena. Los cipreses que ven en estos momentos corresponden a una de las poblaciones representativas de la condición norte de su distribución. Esto quiere decir que son una de las que viven más al norte de Chile. Lo opuesto sería los que están en Palena, que serían las más sureñas. Estos cipreses que nos rodean son muy importantes, porque son los descendientes que conservan las características genéticas de las poblaciones originales que se refugiaron acá durante la última glaciación hace más de 10.000 años, y que constituyen además una valiosa fuente de información histórica.
Y si pueden vivir desde zonas bajas hasta zonas de cordillera y desde aquí hasta Palena, ¿por qué se ven muy pocos o ninguno? ¿Habían visto alguno antes? La superficie que hoy ocupa esta especie es reducida debido a la histórica disminución que ha experimentado, principalmente por el efecto de los incendios ocasionados por los seres humanos y la sustitución del bosque nativo por actividades agropecuarias o de explotación forestal. Por esos motivos, hoy esta especie está protegida en todo el territorio nacional. Acá en el interior de la reserva, el ciprés de la cordillera forma bosquetes, asociados con especies como el peumo, boyén, litre y quillay. Presentan una sensibilidad a la temperatura primaveral. Si las temperaturas son elevadas, su crecimiento es menor. Por esta razón, los anillos anuales de crecimiento permiten reconstruir el clima que hubo en el pasado cuando no existían las herramientas de medición. Como son árboles longevos, las reconstrucciones pueden extenderse por varios siglos e incluso alcanzar un milenio. En uno de los bosquetes dentro de la reserva existe un ejemplar vivo con más de 900 años. Este ejemplar es el más antiguo de Chile dentro de un área protegida. Otro aspecto importante es la posibilidad que ofrecen las cicatrices de fuego en los árboles para datar el año exacto en que se produjeron los incendios. Finalmente, luego de una cabalgata de poco más de 4 horas, llegamos al sector Urriola. El refugio Urriola, que pueden ver a su derecha, es un reconocido lugar relacionado principalmente a la tradición ganadera. Aquí, los arrieros se refugiaban en sus pasos hacia la cordillera y las veranadas. Actualmente es utilizado por guardaparques en actividades de protección y monitoreo de los objetos de conservación. Los invito a pasar y saludar al resto del grupo. Saluden a la cámara. Hola, hola, hola. Hola. En nombre de la Ruta del Tricahue, Cachipún y mío, les damos las gracias por participar de este recorrido y les invitamos a disfrutar de todo el contenido que tiene este canal de YouTube con más atracciones de la Ruta del Tricahue. Si aún no han visto el video resumen de toda la cabalgata, les animamos a que lo hagan y estén atentos a los próximos videos que iremos subiendo. Pueden suscribirse al canal y darle clic a la campanita, así YouTube te avisará cuando subamos otro video. Para más información, pueden visitar la página web www.rutadeltricahue.cl y pueden seguirnos en nuestro Facebook e Instagram con @rutadeltricahue. Nos despedimos en esta ocasión con esta hermosa postal del río de los cipreses en el sector Urriola. ¡Hasta pronto!